Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, 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 bienvenidos. Ay, me recordé de Miguel Ángel Landa. Bienvenido esta noche a la casa de usted. Sir Pot se unió y se van uniendo más. Sir Pot fue el primero. Y luego llegan dos más, Noramo el último. 164 más. A ver, no, es Noramo 164. Álvaro Romero va llegando. Nerio Negrón. Bueno. Bienvenidos, gracias por asistir a la convocatoria que siempre hacemos de nuestros contactos para hablar de temas de migración extremadamente importantes y actuales que van a servirles a ustedes de manera directa o a sus amigos y o familiares que están en Estados Unidos. Yo siempre que hablo de mis aliados profesionales, de mis aliados comerciales, de la gente que me acompaña, pregunto, ¿tú estás en Estados Unidos? Bueno, si estás en Estados Unidos, presta directa atención. Si no, también presta directa atención para que le des el mejor consejo a tu familiar que está en los Estados Unidos. Como ustedes saben, ha habido el pandemonium, por llamarle de alguna manera, a la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump y dentro de ello la revisión de los procesos de asilo ha sido una constante. Hay mucha fábula alrededor de lo que ya es sumamente duro, pero también hay mucho de dato que se va corroborando, como quiera que están acelerando las convocatorias a la entrevista por asilo, según yo he podido sentir por lo que me han dicho familiares y amigos. Así que el tema de hoy es extremadamente importante. Cómo demostrar tu caso de asilo, todo sobre las pruebas y las evidencias para llevar en el momento en que te citen a la entrevista para evaluar si procede o no procede tu asilo político en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato a invitar a mi abogado de migración. Entra de una vez para que conversemos sobre este tan interesante tema. Y ustedes van haciendo preguntas y nosotros vamos leyéndolo. Ya está allí Javier. ¿Cómo estás, mi querido Javier? ¿Cómo están todos en la oficina? Bienvenido. Estimadísimo Miguel, como siempre, un gran abrazo, muchísimo gusto en verte y bueno, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Espérate un momento que se me cayó esto aquí. Sí, Ya lo estoy arreglando. Ya lo sí. estoy. Empezó a temblar en Miami, dije, ¿qué pasó? ¿No? Sí, no, aquí estamos. Mira, Excelente. Javier, sácame por favor de una duda que tengo por una impresión que también tengo, que comparten conmigo amigos que tenían muchos años esperando la citación de una entrevista. Es que las convocatorias a la entrevista por asilo de pronto se aceleraron, comenzaron a llamar a un poco de gente que estaba en asilo pendiente, quizás durmiendo el sueño eterno, por llamarle de alguna manera. Sí, sí, tuvieron un despertar brusco. Esas personas que estaban en los brazos de Morfeo de repente tuvieron que levantarse por una notificación del Departamento de Inmigración para ahora presentar su caso de entrevista de asilo. Se dice que los casos del 2014 son los que actualmente se están revisando en Miami. Sin embargo, yo creo que eso no es una regla una regla dura, porque a final de cuentas estamos viendo que le están llamando a otras personas también muy rápido. Pero sí, en resumen, a personas que llevaban muchísimo tiempo esperando su cita de asilo, que ya quizás ya no se acuerdan qué fue el tipo de información o documentación que sometieron, bueno, ahora es que están reviviendo todos esa narrativa que sufrieron en sus países pues, para poder presentar. Ok, con tu muy honesto y generoso, no tengo que ser yo, y además eso te lo reconocemos y te lo valoramos, pero para arrancar con una recomendación fuerte desde el comienzo, dadas las cosas como están con migración, a juicio de mucha gente demasiado agresiva, ¿tú crees que si la gente está recibiendo una citación para ir a la entrevista por el asilo político, debería de entre las primeras cosas por hacer contactar con un abogado? Totalmente. Si una persona no tiene abogado de inmigración, por favor, no subestime esa primera entrevista. Esa entrevista, en mi opinión, es vital para poder determinar si una persona va a terminar esa espera migratoria y ese estrés migratorio en ese momento o si lo va a prolongar ahora pasando su caso a una segunda instancia que ya es la Corte de Inmigración.
Como lo he mencionado anteriormente, hay gente que tiene muy buenos asilos que lamentablemente los pierde en la primera instancia de la entrevista de asilo por no ir representados. Y no significa que la historia estaba mal o que no tenía fondo o que quizás o quizás ni siquiera que se presentó mal. Es a la hora de contestar. La persona tiene que recordar la persecución que sufrió quizás hace una década. Y como hemos dicho anteriormente, muchas veces por sanación mental, uno trata de olvidar todos los días lo que le pasó en su país para que de repente un oficial consular, un oficial de asilo te diga, a ver, ¿qué fue lo primero que te pasó? Y lo segundo que te pasó. Y lo tercero, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces muchas veces no tenemos eso fresco y es trabajo del abogado prepararte antes de esa entrevista para poder contestar de una manera concreta y clara. No tienes una idea, Miguel, de cuántas entrevistas nosotros hemos estado donde uno conoce la historia y uno te das cuenta que el cliente lo que quiere es decir, dar su testimonio y salir corriendo a la entrevista. O sea, que está tan estresado que sabe que está diciendo la verdad, pero lo que quiere es irse. No, uno debe de considerar que va a pasar todo el día en esas entrevistas de asilo. O sea, yo le digo, tienes que pensar que vas a desayunar, comer y cenar durante ese día en frente de un oficial de asilo. Y lo más importante de todo es, y siempre lo he dicho, y eso aplica para asilos y para cualquier otro proceso delante del Departamento de Inmigración, decir la verdad, decir la verdad. Mucha gente no dice la verdad porque dice, no, es que no quiero corregir la aplicación de asilo diciendo a lo mejor un dato que esté en una aplicación de asilo que está mal para no revolver más al oficial de inmigración. No, di la verdad. Si tú te cambiaste de domicilio, si tú te divorciaste, si tienes más hijos, di la verdad. Porque quizás ese dato quizás no salga en esta entrevista, pero muy posiblemente va a salir a la hora de aplicar la residencia y a la hora de aplicar la ciudadanía. Y nosotros tuvimos un caso donde por una tontería, una persona mal asesorada que tiene muy buen asilo, pasó su asilo, pero durante todo el relato, ella dijo que no estaba casada, y no estaba casada, y no estaba casada. Cuando le da la aprobación de asilo, bueno, ahora quiere pedir al marido. Pide al marido, inmigración le dice, espérate, tú en tu testimonio de asilo, tú dijiste que no estabas casada. Entonces, a ver, ¿me estás mintiendo, me mentiste anteriormente o me estás mintiendo ahora? Entonces, eso puede abrir una caja de Pandora por una tontería. Y fíjate, a esta persona le dijeron, no digas que estás casada, una paralegal, no digas que estás casada porque no podemos conseguir el acta de matrimonio. Entonces es mejor que digas que no está casada. O sea, qué burrada más grande. Imagínate, si tú estás casado. Que no puedas producir ese documento en ese momento es totalmente inmaterial para el asilo. Es irrelevante. Pero por ese mal consejo, esta persona ahora tiene a su esposo, que tienen 20 años de casado, que no lo puede pedir y quizás le reabran ese asilo porque el pensamiento de inmigración es, si me mentiste para esto, quizás me mentiste para otra cosa. Entonces vamos Claro, a platicar nuevamente. claro. Imagínate. Muy bien. Entonces, en principio, contactar para revisar el approach inicial en la petición del asilo para ser entrenado, pero a ver, no es un requisito asistir a la entrevista, hasta donde yo entiendo, acompañado de un abogado de migración, pero ¿es lo más recomendable o no es recomendable? Es lo más recomendable. Y eso es, para mí, no debería ni ser una opción, no debería ser una, 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 una alternativa. No, yo creo que una persona que está presentándose a una oficina de asilo a presentar su asilo, creo que debe llegar un abogado. Y no estoy diciendo que sea yo, como lo he hecho mil veces, pero definitivamente que llegue un abogado. Y algo bien importante, que también lamentablemente pasa, y muchas veces nosotros confundimos el término abogado con notario. Y tú sabes que en muchos de nuestros países un notario tiene que ser abogado por profesión y tiene que pasar ciertos años de práctica profesional, etcétera. Pero existe una confusión ahí porque muchas veces una persona contrata un notario pensando que es un abogado y le llenan la aplicación de asilo y cuando van a la entrevista de asilo el notario se queda fuera. Entonces, imagínate que tú te enteres que la persona que te llenó el asilo, que te ayudó y que te aconsejó, no puede entrar a representarte porque no tenía la capacidad de hacerlo, legalmente Porque, por- hablando.
porque además por la norma de UCI solamente puede entrar un abogado de migración junto con la persona de la Correcto. entrevista. Un Ok. abogado y un traductor. Pero ahora la mayoría de los oficiales de inmigración, al menos en el sur de la Florida, en Miami, casi todos hablan español. Entonces, generalmente solamente habla el abogado. Pero tú no puedes, de hecho, muchas veces ni siquiera, no, no entra ni siquiera la familia. Entra el aplicante principal y toda la familia se queda afuera. Y después le hablan, le están llamando a la familia. Entonces, es bien importante no subestimar el tema migratorio y aconsejar a las personas que tienen esas entrevistas de asilo, que ahora estamos viendo que están reviviendo, eh, que lleven un abogado, que consideren un abogado. De verdad, tenemos que hacer el ego a un lado y ese pensamiento de decir, es que yo vengo de este país o de este otro país. Entonces, el oficial consular, el oficial de asilo, sabe cuál es la situación del país. Eso no es cierto. La carga de la prueba está en nosotros. Nosotros tenemos que demostrar la persecución. Esa persona no tiene que demostrarte nada. Y de hecho, te sorprenderías muchas veces que oficiales de asilo, sobre todo fuera de Florida, que no, que lamentablemente no saben dónde está México, que está pegado a los Estados Unidos. Entonces, en base a eso tenemos que, pero aunque lo sepan, tenemos, porque hay unos oficiales de asilo brillantes, esa es la verdad. Hay Ujú. oficiales de asilo, de verdad que mi respeto, mejor que muchos abogados que yo conozco. Pero independientemente de eso, pero la carga de la prueba no está en ellos demostrarnos que tú no calificas al asilo. Es al revés. Nosotros tenemos que demostrar al Departamento de Inmigración que hay una persecución pasada o futura y que bajo ninguna circunstancia podemos volver a vivir en ese país. Muy bien. ¿Qué tipo de pruebas son fundamentales tener a mano para asistir a la cita que te ha convocado UCIS para defender tu asilo? Actualmente, y en mi opinión, la prueba principal en ese asilo es la declaración que uno hace, la declaración jurada que uno hace, que acompaña al asilo. Para mí esa es la pieza principal del asilo. O sea, si es un relato que hace sentido, un relato que está marcando el cómo, cuándo y dónde de cada hecho y preferencia, que lo hagan de una manera cronológica, para mí esa es la prueba fundamental. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a agarrar el oficial y lo va a leer y lo va a estudiar y lo va y va a ser el contenido que va a utilizar para hacer las preguntas que te va a estar haciendo durante la entrevista. Entonces, para mí eso es lo principal. Ahora, si estamos hablando de pruebas de apoyo, pues depende de cada caso, pero por ejemplo, un reporte de policía son muy valiosos. Yo sé que dice la gente, no, es que la policía es de los mismos, la policía está infiltrada con estas bandas criminales o lo que sea. Sí, entiendo, pero el hecho que tú hayas interpuesto un reporte de policía es muy valioso. Segundo, pruebas de hospital. Si la persona sufrió un ataque físico, es muy importante que tomen fotos, es muy importante quizás una carta de un médico, quizás el récord del hospital donde fue internado. Y la otra es, yo dijera que pruebas documentales de testimonios de personas que les consta que a ti te ocurrió esa persecución en tu país. Pueden ser declaraciones juradas de familiares, de vecinos, de personas a las que les consta que tú realmente estabas sufriendo un daño que te imposibilita volver a tu país. Pero en realidad yo siempre trato de acompañar los asilos con todas las pruebas que pueden apoyar todo el contenido del testimonio. En pocas palabras, si una persona dice, yo soy abogado en México, bueno, a mí me gusta incluir el título de abogacía en México. Y yo trabajé 5 años en esta compañía, carta de empleo. O sea, creo que si tú puedes demostrar con documentos parte del relato que quizás no es directamente material al asilo, creo que tienen bastante peso a la hora de que un oficial esté determinando tu credibilidad, que a final de cuentas eso es lo que queremos, que el oficial de asilo te crea, porque en realidad tú puedes ganar un asilo con puro testimonio, no es lo ideal, pero con testimonio solamente tú puedes ganar un asilo, pero si tú a ese asilo, a ese testimonio, lo acompañas con evidencia indirecta, creo que es muy, muy valioso.
Bien, déjame hacer una pregunta que quizás me deje como muy ignorante, porque además lo del asilo no es mi propio trámite, pero quienes se inician el trámite de asilo en la solicitud original de asilo, ¿verdad? Presentan una carta, llenan unas formas, etcétera, etcétera. ¿Es esa carta de presentación inicial la que tiene que llevar a la entrevista, solo esa, o prepara un nuevo testimonio para la entrevista? Puedes llevar un testimonio nuevo. Algo que nosotros estamos notando es que mucha gente, cuando entró a los Estados Unidos por el tema de ahorrar dinero o quizás por desconocimiento, introdujo aplicaciones de asilo que son prácticamente un esqueleto. Uh O -huh, sea, que es un testimonio muy escueto, dice nada más se va a proveer información en el futuro. Eso lo vemos bastante. uh -huh. Pero antes de la entrevista tú puedes aún presentar evidencia que apoya tu declaración de asilo. Eh, lo ideal es que se haga con anticipación. O sea, si te llaman a ti a una entrevista y tienes 30 días de tiempo entre la entrevista y que te llegó la notificación, yo dijera tratar de someter esa evidencia inmediatamente. Porque si tú llegas a la entrevista con esa información nueva, en ese momento el oficial de asilo te puede decir, mira, lo que vamos a hacer es de que voy a revisar esta información y después te llamo. Eso es algo que estamos notando bastante últimamente, que lamentablemente les llaman de repente y no da tiempo a la persona a someter esa aplicación con antelación, y cuando llegamos a la entrevista nos dicen, bueno, sí, todo bien, pero lamentablemente no voy a poder revisar todo esto antes de tu entrevista. Entonces, eso lo estamos notando. Entonces, lo ideal es, en cuanto te llegue la entrevista, someter la aplicación nueva si es necesario, someter el testimonio nuevo, las evidencias, para que cuando tú vayas a esa entrevista, el oficial ya haya tenido la oportunidad de revisarlo. Correcto. ¿Y cuánto tiempo regularmente tarda? ¿Cuál es el lapso de la cita en sí y la llamada en la que te convocan a la cita? Varía, pero yo dijera, está entre 30 y 45 días. 30 a 45 días, promedio. Publicaciones en redes sociales sirven como evidencia. Sí, todo sirve como evidencia en las aplicaciones de asilo. El formato de evidencia en el mundo migratorio no sigue rígidamente lo que son las reglas de evidencia que generalmente rigen para otras áreas de la ley. Entonces, en el mundo migratorio, sobre todo en esta instancia, en esta entrevista que, por cierto, es de naturaleza no adversarial, o sea, no te vas a ir a pelear con nadie, sino que vas a ir a platicar, a relatar algo. Tú puedes llevar todo tipo de evidencia. Tú puedes llevar quizás un video, puedes llevar una presentación, puedes llevar lo que tú quieras, puedes llevar testigos, aunque los testigos rara vez nos van a dejar entrar a testificar. Pero sí, tú puedes llevar quizás WhatsApps impresos de las amenazas que te hayan hecho. Sí, puedes llevar cualquier documento, cualquier información de cualquier forma que te permita demostrar que realmente tienes una persecución. Y voy a volver un poquito al punto que acabo de mencionar de que es una entrevista no adversarial. No vas a ir a hablar con un juez inicialmente, vas a ir a hablar con un oficial de asilo. Es una persona que va a estar entrevistando de una manera no combativa. O sea, te va a estar haciendo preguntas por lo que tú no debes de sentirte atacado. No va a haber un fiscal en ese momento que está tratando de interrogarte o de cuestionar lo que tú estás diciendo. El oficial de asilo sí puede hacerte preguntas, pero te las tiene que hacer de una manera donde tú no te sientas ofendido y que no te y debe ser una manera educada y cortés. O sea, debe ser profesional, no te pueden gritar, no te pueden insultar, no te pueden decir mentiroso, porque a final de cuentas ellos están para buscar la verdad, no están ahí para dar su opinión, que eso es súper importante. Entonces, y digo esto no para que la gente se relaje, pero para que sepa que la naturaleza de esta entrevista es totalmente distinta a la naturaleza de una corte de inmigración. Dime una cosa, los informes de las organizaciones no gubernamentales, comunicación de reportes de derechos humanos y medios de comunicación, por lo que me estás diciendo, también sirven como evidencia, ¿no? Para
Pues sí, pero imagínate con tanta contradicción del Departamento de Inmigración. El Departamento de Inmigración, por un ejemplo, el Departamento de Seguridad Interna dice que, por ejemplo, dice que Venezuela ya está bien, que ya puede volver a Venezuela porque ya es vivible, que ya es seguro. Y por otro lado ves a Marco Rubio, que es un dictador y que es una dictadura y que la gente de ahí no está a salvo. Entonces, pues sí, que se puede utilizar, pues sí, pero tenemos que tener cuidado qué elemento de evidencia estamos sometiendo, porque igual y lo que estás sometiendo dice que Venezuela ya es vivible y que no te pasa nada si vuelves, ¿no? Entonces, pero sí, en resumen, sí, pues puedes someter, generalmente se somete un documento que se llama Country Conditions, que es un documento que emite el Departamento de Estado, donde revisa cada uno de los países del mundo y dice cuáles son los problemas que ellos encuentran, si es seguro, si no es seguro, si existe debido proceso, si existen temas de salubridad. Y se llama el Control Condition, ese documento creo que anteriormente le daban mucho más peso, ahora creo que lo ven con un poco más de reserva, pero sí, definitivamente es algo que se puede someter. Instrumentos jurídicos que agraven en la situación de riesgo de alguien que ha sido atacado por razones políticas en el país se pueden introducir si son, digamos, de reciente data. Pongo un ejemplo. En el caso de Venezuela, contra los adversarios políticos, a los que llaman terroristas en tanto y cuanto, por ejemplo, hayan apoyado en redes sociales la imposición de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, les aluden como destinatarios de una ley, que es la ley orgánica Simón Bolívar, que les confisca los bienes, los inhabilita políticamente por 60 años y los somete a juicios hasta penas máximas. Este Oh, wow. tipo de instrumentos se puede llevar como de soporte. Bueno, mire, Sí, claro. yo sufrí este asunto y tal, y podría ser pasado por el tamiz de un juicio invocando esa ley, y esto es lo que hay en el Sí, país. claro. Ese tipo de cosas, no obstante haber sido aprobadas recientemente, son aplicables dentro de los documentos a llevar. Claro que sí. Y no solo eso, en este caso quizás quieras apoyar tu asilo con un experto en temas internacionales, en este caso venezolanos, que pueda dar su opinión acerca de qué es lo que le pasaría a una persona en tu situación si volviera a Venezuela. Entonces, y yo digo, y los expertos generalmente son caros, no baratos, pero generalmente es bueno tener a una persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar ese tema y pues bueno, buena suerte para un juez que pueda contradecir realmente con argumentos fuertes lo que un experto está diciendo. No estoy diciendo que cada que lleves un experto vas a ganar un caso, no, para nada, pero creo que hace más peso en tu balanza. Creo que te ayuda muchísimo a decir que no es que el riesgo que tú vas a sufrir en tu país no es solamente un tema de tu opinión, sino que es algo que un experto está validando como que algo que pudiera sucederte. Y de todos modos, ese experto tiene que ser alguien certificado especialmente para intervenir en el caso, ¿o no? No, O basta, no por necesariamente. ejemplo, con su currículum bien fundamentado y bien respaldado. Sí, obviamente la fiscalía puede objetar, puede decir que tú no eres un experto en ese tema, que no estás, o sea, tienes que calificar a un experto, no puede ser cualquier persona, pero generalmente estás hablando de, en mi opinión, personas por lo ideal, son personas que tienen títulos universitarios, que tienen maestrías, personas que tienen quizás experiencia en el tema, como catedráticos, o sea, gente que difícilmente un fiscal pueda objetar, ¿no? Pero sí, eso es algo que en muchos casos es muy recomendable. Ahora, Muy bien. Si algo una que persona salió huyendo de su país por un ataque, por una amenaza, por una persecución, sin tiempo de haber recabado en su país documentación necesaria, y entonces se halla aquí sin documentos, sin pruebas, sin evidencias materiales, ¿qué alternativas tiene? ¿Solo el testimonio o qué puede hacer? se los manden, eso es lo ideal, que les manden la información,
pero digo, estamos en el 2025, estimado. Está Internet, está tanto WhatsApp. Lo ideal es de que se lo envíen. Pero Pero tienen si que ser quizás, originales o pueden ser escaneados. bueno, a la hora que tú sometes una solicitud a la Corte, todo se va escaneado. O sea, de hecho, a la Corte de Inmigración actualmente tiene un sistema donde todo se envía por Internet. Sin embargo, a la hora de la audiencia, es muy probable que el juez quiera ver el original. Ahora, si el original no existe, hay maneras de tú eh, poder sobrepasar el que no exista ese documento original. Por ejemplo, estamos viendo muchas veces que tú por ser partícipe de ciertas actividades, quizás tú estás vetado por el gobierno de tu país y no te van a dar ningún documento. Eh, Pues bueno, lo que yo hiciera es documentar que es costumbre de ese país no emitir documentos a personas que no están de acuerdo con el gobierno. Bien, 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 bien. Bueno, amigas y amigos, sobre este tema y sobre otro tema que ustedes requieran, por el cual requieran aclaratorias, asesoría, ayuda, recuerden, colocando en el chat de este live la palabra asesoría y o consulta, el equipo de Javier Montano va a estar contactándolos. Y recuerden el número telefónico, el 786-448-0951. También se los voy a dejar en la descripción. Eh, ¿Cuándo es que es en vivo el nuevo webinar? El 22, ¿ah? El 22, correcto. A final del mes de mayo, 22, vamos a tener un webinar que va a ser, bueno, lo queremos hacer como un live en realidad. Porque algo que estamos notando es que la verdad es que ha habido muchísima aceptación y muchísimas preguntas con tanto cambio en el mundo migratorio. Entonces, yo espero que para cuando llegue esa fecha, pues todavía tenemos los mismos lineamientos del parol, las buenas noticias del parol, las buenas noticias del TPS, pero fíjate que quisimos hacer este evento porque hay muchísima desinformación, Miguel. De verdad, yo me aterro con las consultas que estoy recibiendo en mi oficina de la gran cantidad de información que es totalmente errónea y personas que están perdiendo todos sus ahorros en procesos que no van a funcionar. Entonces es bien importante para nosotros, y yo digo como abogado y como persona, como inmigrante también, de verdad, tengan cuidado en quién depositan su caso migratorio. No tengo que ser yo para nada, pero por favor, que sea un abogado de inmigración. Y en base a eso y con el afán de informar a la gente, vamos a tener este evento. Espero pues ver a las personas que generalmente atienden este evento y no porque hayan entrado en nuestros eventos anteriores significa que va a ser la misma información, porque como te puedes imaginar, esto cambia constantemente. Ahora con este caso del señor del Salvador, tú sabes que está eso ahorita no sé si ya hay crisis constitucional, pero muy cerca, ¿no? Entonces, yo espero que para ese entonces ya esté un poco mejor definido. Bien, yo los voy a estar acompañando como moderador de ese webinar o live que vamos a hacer a las 7 de la noche del 22 de mayo. Con el favor de Dios, que Dios permita, estemos todos allá, porque fíjate que el domingo estaba el Papa dando la bendición y no llegó al lunes. Sí, Eso la no es un verdad, chiste, es una realidad. Siempre hay que decir, porque Dios lo quiera, vamos a estar ahí. sí. ¿Ah? Y la verdad muy triste, sobre todo a la comunidad católica, la verdad una pérdida muy, muy grande, independientemente de la corriente religiosa que uno siga, la verdad sí fue una persona que apoyó mucho a los inmigrantes de todos los países y creo que sí fue un parteaguas para muchas personas que quizás ya no eran tan creyentes, creo que fue un papa que eh, pudo reencender la fe en muchas personas. Y en lo personal, con el tema de los inmigrantes de todos los países, Europa, Estados Unidos, Centroamérica, México, creo que es un gran labor. Así que descanse en paz. Bien, mi querido Javier, ahora te escribo para cuadrar si es posible, porque el viernes pasado íbamos a estar en NBTV, pero como era el Viernes Santo no tuvimos programación en NBTV, Y, y no le he hablado antes, así que aquí en el live le digo que le voy a escribir a ver si cuadramos este viernes, si es posible este así viernes.
Y aparte, ese viernes no se comía carne, ¿no? Pero ese sí. Así que, Con razón, esa fue la ah, razón. así Mi es. querido Javier, un fuerte Igualmente, abrazo. Cariños a todas las muchachas y a todos los señores y a todos los integrantes de Javier Montano a, to- Miranda. a todo tu fan base, estimado. Así que un gran abrazo. Saludos. Gracias por haber estado con nosotros. Lo escucharon, amigas y amigos. Javier Montano Miranda, mi abogado de migración. Y recuerden lo que tan generosamente dice él. No tengo que ser yo. Yo les recomiendo porque sé lo que es trabajar con su equipo. Mi caso, ¿ah? Les recomiendo, ubíquenlo con esa claridad que conversa de los distintos temas todas las semanas con nosotros, con esa misma calidad y con esa misma calidez te va a atender y va a estar muy pendiente de que se hagan las cosas de modo correcto. Son exigentes en la instrucción de cada expediente, de cada testimonio, de cada diligencia ante UCIS, pero y eso es lo mejor. Estamos hablando de la paz y la tranquilidad para poder desarrollarnos en los Estados Unidos con tranquilidad, con seguridad, sin sobresaltos. Así que les recomiendo a Javier Montano Miranda, el director de Montano Miranda Law. La oficina tiene 17 años, él más de 20 años de experiencia en el mundo migratorio. También fue emigrante, vino de México. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Que los veo dentro de un rato en la entrevista. Hoy voy a tener la difusión de un informe extremadamente importante bajo el título de Operación Miranda. Y no es una cosa de falsa bandera, es una cosa de evaluación de los movimientos que se están dando sobre la posibilidad de actuaciones de fuerza para remover del poder a Nicolás Maduro, que está ahí enquistado en un sitio porque a sangre y fuego pretendió y finalmente perpetró el robo de la voluntad popular de los venezolanos. Dios los bendiga a todos. Nos vemos ahora. Chao.